lo mejor los veo más seguido, pero a ustedes no tanto, hermanos. Me da mucho gusto verles en esta mañana y juntos adorar a Dios. ¿Está listo para adorar al Señor en esta mañana? La verdad, somos bendecidos, hermanos, somos bendecidos por Dios. Gracias a Él, gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y yo quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia y vamos a leer ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, hermano. Efesios 1, vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 14, por favor, hermano. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, y el título de esta parte de la Biblia dice: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Qué bonita palabra, hermanos. Y me gusta mucho también los versículos 5 y 6, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Qué bonito. Si no fuera por nuestro Señor, hermanos, si no fuera por Jesucristo, por ese sacrificio perfecto, ahora somos bendecidos de parte de Dios por medio de Jesucristo, hermanos, y gracias a Él tenemos vida, dice la palabra, y gracias a Él somos bendecidos, hermano. ¿Se sabe bendecido usted, hermano? Entonces vamos a alabar a Dios en esta mañana, tarde, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Y vamos a aprovechar el tiempo, hermano, estos tiempos que Dios nos permite estar aquí. Cierre sus ojos, medite en Dios y alábele, aleluya. Gracias, Señor. Benditos los que moran en ti. Sí, Señor, gracias. Por siempre te alaban. Porque tú nos has bendecido, Señor. Cuya fuerza está en ti. Porque tú nos has dado vida, Señor. Dios está por medio de tu sangre preciosa. Corazón. Somos bendecidos, somos victoriosos en ti, Señor. Somos bienaventurados en ti, mi Dios. Gracias. Benditos los que moran en ti.
por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. En Dios está su corazón, benditos los que moran en ti. Es tu gracia derramada en nuestra vida. Por siempre te alaban, Gracias, Señor. cuya fuerza está en ti. Y en Dios está su corazón, iremos de poder en poder, hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Los que moran en ti, por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. Tú eres nuestra fuerza, Y en Señor. Dios está su corazón, benditos los que moran en ti. Por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti. Y en Dios está su corazón, iremos de poder en poder, hasta el fin su rostro ver. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, Bueno, tú eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Escúchanos, oh Dios poderoso, bendice hoy nuestra tierra al adorar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, mi Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro Redentor. Gracias porque tú pagaste por nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, por ser parte de tu pueblo, Señor. Porque aún antes, Señor, que nosotros naciéramos, Señor, tú ya nos conocías, tú ya nos amabas, Señor.
Dice tu palabra que nos amaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, mi Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a alabarte en esta tarde con libertad. Que podamos cantar con libertad, Señor, porque tú nos has hecho verdaderamente libres, mi Dios. Aleluya. Con una canción, melodía de amor, cantas libertad, Sí, Señor. en mi adversidad, Sí, Señor. hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Gracias por tal privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, Señor. Tu gracia se derramó en nuestra vida, mi Señor. Decidido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Tu sangre fluye en nosotros, Ya no Señor. soy un esclavo del Gracias, temor, Señor. Gracias por tu yo redención. soy hijo Gracias de porque Dios. nos limpiaste de nuestro pecado. Ya no Señor. soy un Porque nos esclavo hiciste del libres, Señor, temor, en ti, mi Dios. yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Estoy rodeado Por los brazos del Padre. por los brazos del Padre. Sus brazos nos abrazan en esta tarde, mi hermano. Estoy Déjese rodeado amar por Dios. Deje que su presencia le abrace, que su presencia le cubra, que pueda quitar todo temor de nuestra vida, que podamos descansar en su amor, que podamos descansar en sus brazos de amor. Aleluya. Somos los Gracias, hijos Señor. y las hijas, cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo Tú vas delante de nosotros, tu Señor. amor ahogó todo el Tú vas delante de temor. nosotros, Padre, abriendo camino, Me guiándonos, rescataste dice y tu yo palabra, a toda verdad y toda que justicia. soy hijo de Gracias, Dios. Señor. Gracias porque Yo no soy estamos solos, hijo porque tú de eres Dios. nuestro Padre, porque tú Yo eres solo nuestro sé Padre, Señor. Que yo Porque soy como el su Padre se hijo, compadece de sus hijos, Él es así mi te compadeces Padre, tú de los que te y mi temen, Padre Señor. me ama. Podemos descansar Yo en ti, solo Señor. sé que yo soy su Podemos hijo. descansar, nuestra alma Él es mi está quieta en Padre, ti.
y mi Padre Nuestra me alma ama. reposa en ti, Señor. Yo solo sé Podemos descansar en que yo esta soy mañana, su mi hijo. hermano, en los Él brazos es del mi Padre, en los y brazos mi de Padre nuestro me Padre. ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Gracias, Él Señor. es mi Padre Gracias, y mi Señor. Padre me ama. Gracias por tu amor, Señor. Abriste el mar Gracias por tu amor, Señor. Porque has abierto caminos en la soledad y ríos en el desierto, Señor. Me rescataste Porque tú abres y yo puertas, Señor. cantaré que Gracias, soy Señor. hijo de Porque Dios. somos hechos tus hijos, Señor. Y no por obra, Señor, es tu gracia derramada, es tu amor mostrado en nuestras vidas, es tu misericordia, es tu fidelidad, Señor, es tu amor precioso fluyendo en nuestra vida, Señor, es tu amor, Señor, es tu amor, Señor, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Dios. Yo soy Somos tus hijos, somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, mi Señor, aleluya. No estamos solos, hermano. No estamos solos en medio de esta situación que vivimos, hermano. El Señor está con nosotros. Aleluya. Usted y yo tenemos dueño, mi hermano. Y dice la palabra que fuimos sellados por su Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios, aleluya. Gracias por tanto amor en nuestra vida, Dios. Ahora queremos bendecirte y adorarte porque tú lo mereces, Señor. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, Poder descansar en y en lo que harás en en ti, mí. Señor. Creemos Creo en ti, ti, Dios. Jesús, Al que va a ti, Señor, tú no le y en echas lo que fuera, mi Dios. harás en mí, Gracias, Señor. en mí. Gracias porque creemos tu palabra, creemos tus Recibe promesas, Señor. toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia. Tu palabra Haz se descender cumplirá, tu Señor. poder Tus a promesas los se que cumplirán, estamos Señor. aquí. Tú has prometido estar Creo con en ti, nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu palabra se cumple en En lo que nuestra vida, harás Señor. en Tu palabra se Creo cumplirá. en ti, Jesús. Que pronto, Señor, estaremos delante de ti, mi Dios, para adorarte. en lo que harás en mí. En mí.
murió, pero que resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración, pero porque Él resucitó y porque ahora Él vive, nosotros también viviremos, mi hermano. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor. Aleluya. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Gracias, Señor. y en lo que harás Gracias, en mí. Gracias, Señor. Creo en ti, Gracias, Señor. Aleluya. y en lo que harás en mí. Precioso eres, Señor. Gracias, Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Juan. En primera de Juan dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego dice en el 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, mi hermano. Y sé que es normal en momentos de nuestra vida, hermano, que vinieran algunos temores a nuestro corazón, a nuestro ser, ¿verdad? Que de pronto vemos las circunstancias, los momentos difíciles y complicados y pareciera que nos pudiera causar algún temor, hermanos, pero sabe, el amor de Dios, hermano, nos fortalece. El amor de Dios está en nosotros, hermano. El amor de Dios, dice la palabra, que echa fuera el temor. Y ese amor ha sido derramado en usted y en mí por su gracia. Y ese amor es el que nos sustenta, hermano. Y es ese amor el que nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor. Descansa en Dios en esta tarde, hermano. Aunque pase el Gracias, tiempo, sé Gracias, Dios. que tu promesa cumplirás. Tú cumples tu palabra, Señor. Y nada en ti se Tú cumples tu perderá. palabra y lo que has dicho, Señor, se hará, mi Dios. Porque no eres Esa es hombre para mi que mienta, seguridad. ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tu palabra es verdad. Tus cuerdas Tú eres el de fiel y verdadero, amor Señor. cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, Tus Señor, cuerdas nos atrajeron a ti, de Señor. amor cayeron Con sobre cuerdas de amor mí. los atraje, dice el Señor. Y no conocieron que yo les cuidaba. Aleluya. Es tu amor que me Tú nos sostiene, has amado, Señor. el que me levanta, El que nos da paz en medio el que de la me da tormenta. paz. El que
que nos sustenta en medio de la necesidad. Es tu amor Es tu amor que nos da fuerza, mi hermano. Se cumple su palabra, que Él dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es su amor, mi hermano. Solo su amor, aleluya. Solo tú, Señor. Gracias, Señor. Escucho el eco de tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Resumiendo en mi interior. Gracias, Dios. Tus palabras me sostendrán. Y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Podemos verte, Señor. Mi fe se Te está hemos podido ver a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro caminar. Tu palabra se ha cumplido. Que no nos has dejado, Señor. Hemos visto tu mano de poder haciendo proezas en nuestra vida. Hemos visto tu mano extendida hacia nosotros, levantándonos, Señor. Hemos visto tu poder sanando, tu poder restaurador, tu poder de misericordia. Tú has sido nuestro proveedor, nuestro sustento, nuestro consolador, nuestro médico, Señor. Tú has sido refugio en medio de la tormenta. Tú has sido esa roca fuerte en la que podemos escondernos. Llévanos a la roca que es más alta que nosotros, Señor. Tú eres quien nos sustenta. No hay nadie más, Señor. No hay nadie más. En ti estamos completos, satisfechos. Tú lo llenas todo, en todos, mi Dios. Aleluya. Tú eres nuestro sustento, nuestra ayuda diaria, nuestra provisión diaria, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres, Señor. En ti reposa nuestra alma. En ti está quieto nuestro ser, Señor. En ti reposa nuestra vida, Señor. Tú eres quien nos levanta, Señor. Tú eres quien nos levanta, Señor. Nunca pierdes el control. Tú eres quien nos sustenta, el que nos sostiene de su mano derecha y nos dice: no temas, aleluya. Solo Él, mi hermano, solo su amor es el que nos sustenta, aleluya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que nuestro Dios está en el control. En esta pandemia, qué hermoso es saber que Él está en el control y que podemos descansar en Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros y que de ninguna manera la circunstancia, la adversidad, por fuerte que sea, hermanos, puede arrebatarnos, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos están seguros de eso, hermano? ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora y decirle al Señor: gracias, Dios, gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas y yo puedo descansar seguro en tus manos? Amén. En esta hora, hermano, voy a pedir ocupen sus lugares. Vamos a depositar nuestra ofrenda y nuestros diezmos, aquellos que han traído sus diezmos, de lo que Dios ha dado, de lo que Dios ha provisto para nuestra vida, nuestras familias. Vamos en esta hora, hermanos, a depositar nuestra ofrenda. Vamos a hacer una oración, primeramente, y enseguida se recogerá la ofrenda y los diezmos. Señor,
delante de ti estamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios, porque tú has sido nuestro proveedor, porque tú has tenido cuidado de nosotros. Y a pesar de que estamos, Señor, en un tiempo también económicamente difícil para nuestro país, Dios mío, tú has tenido cuidado de proveer el sustento, y de lo que tú nos has dado traemos ofrenda a ti, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Toma esta ofrenda, toma estos diezmos que tu pueblo ha separado también, Señor, y derrama bendición sobre cada familia, dando provisión abundante en cada hogar, Padre, supliendo toda necesidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Voy a pedir en esta hora a nuestros hermanos de la alabanza que entonen un canto, y así se estará recogiendo la ofrenda. Gloria al Señor. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y de noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Gloria a Dios. ¿Quieren ponerse en pie, hermanos? En este momento vamos ya a dejar este lugar para la administración de la palabra del Señor. Nuestra hermana Sara Elizabeth Martínez es la que nos va a compartir el mensaje que Dios ha puesto en su corazón para nuestra vida en esta hora. Así dejamos este lugar a nuestra hermana. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo poder verles, ¿verdad? Regularmente, pues a través de las transmisiones, ustedes nos ven a nosotros, pero nosotros no a ustedes, y es un gozo poder estar nuevamente en domingo en la casa de Dios, ¿verdad? Porque para nosotros como cristianos, el domingo es del Señor, y yo creo que extrañamos como que un domingo sin venir a la iglesia no es domingo, no está completo, ¿verdad? Porque nos hace falta estar en la casa del Señor, pero agradecemos a Dios que ya nos da la oportunidad de nuevamente estar aquí y juntos adorar al Señor. Quiero invitarles, hermanos, para abrir su Biblia ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Le voy a estar dando lectura, le invito a que lo lea junto conmigo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente,
y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pastor quiere dirigirnos en una oración para pedir al Señor que hable a los corazones. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta tarde quisiera hablar del tema pasando por Querit para llegar al Carmelo. Sabe que cuando analizamos nosotros la palabra de Dios, nos damos cuenta que hubo profetas que Dios usó para llevar un mensaje específico para la nación de Israel. Y de entre los profetas se puede decir que Elías fue uno de los más grandes, porque fue un hombre respaldado por Dios en cada uno de los eventos importantes que él tuvo. Le tocó enfrentarse y confrontar directamente a los profetas de Baal, pero una de las características que tenía este profeta era que había un respaldo completo de la presencia de Dios para su vida y ministerio. Por eso para el pueblo judío, Elías sobresale como un gran profeta de Dios. Podemos recordar aquel evento cuando dice la palabra que Elías confronta a los profetas de Baal y los reta, los desafía y les dice que ellos construyan un altar para su Dios y que le clamen para que ese Dios responda. Y dice la Biblia que los profetas empezaron a clamar, empezaron a danzar, empezaron a dar voces, a gritar, y el Dios Baal nunca los escuchó. Pero entonces Elías, ¿verdad? Él clama al Señor y dice la Biblia que la presencia de Dios y el fuego del cielo desciende para quemar lo que había en el altar. Es decir, Elías fue un hombre que estaba respaldado por una unción poderosa del Espíritu Santo. Fue un hombre que pudo marcar una diferencia en el tiempo en que a él le tocó predicar, porque Dios estaba con él. En este pasaje que hemos leído, encontramos al profeta Elías en los inicios de su ministerio. Es apenas la primera aparición que tenemos en la Biblia donde nos habla del profeta Elías. Y dice la palabra de Dios que el Señor mandó a Elías que fuera para hablar con Acab. La Biblia nos enseña que Acab era un hombre que se había casado con una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer era perversa, era idólatra. Ella había traído la religión de los cananeos para el pueblo de Dios y había empezado a influir en la vida de su esposo el rey, y a través de él
la idolatría estaba entrando en la nación del Señor. Dice la Biblia que en Samaria Acab construyó un templo para el dios Baal. Así que podemos entender que era un tiempo donde el pueblo se estaba yendo tras la idolatría. El pueblo que había conocido a Dios se estaba perdiendo ese temor a Dios y estaban yéndose tras la idolatría hacia otros dioses. Y por eso Dios manda a Elías y da una sentencia al rey Acab y le dice: no habrá lluvia ni rocío hasta que yo dé la palabra. Y sabe que esto era un juicio de Dios. Dios desaprobaba la actitud que el pueblo estaba teniendo de adorar a otros dioses. Y por eso Dios manda a Elías a que venga y profetice que habrá una gran sequía. Y esa sequía no se iba a quitar hasta que el profeta diera la palabra. ¿Sabe qué es lo interesante aquí? Que Baal era el dios de la lluvia, según las creencias de los cananeos. Cuando no había lluvia, cuando no había rocío, significaba que Baal estaba ausente. Entonces, cuando Dios le dice a Elías que vaya y profetice que habrá una gran sequía, era una manera también en que quería confrontar a Acab y demostrarle que el único que tiene el control sobre la lluvia, la tierra y todas las cosas es Jehová, el único Dios verdadero. Cuando Acab escucha aquella sentencia, ¿verdad? Quizás él no entendía lo que estaba pasando, pero Dios había enviado al profeta para dar esta indicación de que venía una gran sequía, porque Dios quería tratar con la nación. Dios quería apretarle, Dios quería que el pueblo pudiera entender que Baal no era un dios, era un ídolo, pero no tenía poder. Él era el único que estaba sobre la tierra, sustentando el único Dios verdadero a quien ellos debían servir. Dios quería que el pueblo reconociera que estaban mal, que se habían ido tras un Dios falso. Y por eso venía la sequía, para demostrar que Baal no tenía poder, no existía. Y el único que mandaba que viniera la lluvia y aún el rocío era Dios. ¿Sabe? Cuando Elías lleva este comunicado a Acab, Dios le da también otra instrucción y le dice: tú vas a presentarte ante el rey, tú vas a decirle esta palabra, y después de hacerlo, tú vas a ir a esconderte en el arroyo de Querit y vas a permanecer ahí hasta que yo lo indique. Y sabe, aquí encontramos cómo cuando Dios le dice a Elías que permanezca en el arroyo de Querit, era porque Dios quería tener un tiempo con el profeta. De alguna manera, Querit era la preparación, era el tiempo donde Dios quería preparar al profeta, porque venían cosas grandes para su vida y para su ministerio. Estaba apenas comenzando ministerialmente, y Dios quería que el profeta pasara ese tiempo en Querit, donde Dios estaba procesando con él, para que entonces estuviera listo para el tiempo en que Dios lo iba a llevar, para las grandes victorias,
para las manifestaciones del poder de Dios y los milagros. De alguna manera, Elías necesitaba pasar por Querit antes de llegar al Carmelo, porque sabe que después de 3 años de sequía, Elías se presenta otra vez a Acab, y ahí es donde hace el desafío y viene el Carmelo, el tiempo donde Dios responde la oración de Elías y públicamente da testimonio de que Dios es el único verdadero y que respaldaba a su profeta. Pero hoy quiero que reflexionemos un poco cómo muchas veces, antes de que veamos la victoria, antes de que veamos las bendiciones, antes de que veamos un avivamiento, antes de que veamos el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida o ministerio, Dios nos lleva a un arroyo de Querit. Dios nos lleva primero a un proceso, a un tiempo donde trabaja en nosotros, donde nos prepara para lo que Él tiene para nuestra vida. Cuando pensamos en lo que Elías aprendió en el arroyo de Querit, lo primero es que Querit representa quebrantamiento. El nombre Querit en el hebreo literalmente significa cortar por separado, implica destruir, consumir, separar. Se puede decir que el nombre de Querit implica romper, deshacer, separar, implica quebranto. Dios quería que Elías estuviera en Querit por un tiempo, porque ahí Dios quería trabajar con el corazón de Elías. Lo estaba preparando para lo que venía. Dios tenía un plan de cómo iba a usar la vida de Elías de manera poderosa dentro de la nación. Pero antes de esto lo lleva a Querit. Y sabe, en Querit, quizás Dios quería trabajar, llevar al profeta a un tiempo donde solamente estuviera él y Dios. Porque mire, en realidad, Dios podía haberle dicho a Elías: yo te voy a sustentar, vete a la casa de fulanito y ahí te van a dar comida y agua y ahí vas a estar protegido. ¿Podía Dios haber puesto a alguien para cuidar de la vida de Elías? Claro que sí. Pero Dios quiso que estuviera solo en el arroyo. Dios quiso que estuviera en el arroyo donde solamente estaba la presencia de Dios. Porque Dios quería trabajar con Elías. Porque como le digo, en realidad Dios podía haber abierto una familia, la casa de una familia, para que recibieran al profeta. Y le hubieran dado comida y lo hubieran cuidado durante todo el tiempo necesario. Pero Dios quería que Elías estuviera solo en el arroyo. Porque ahí en la soledad, porque ahí en ese tiempo donde nada más estaba él y Dios, Elías podía aprender, ¿verdad? Que quizás hay cosas que estorban y Dios quería trabajar su relación con el profeta Elías. Muchas veces Dios permite tiempos en nuestra vida de desierto, de soledad, de sequía incluso, donde escasea la presencia de Dios, donde escasea quizás algo que antes disfrutábamos. Dios permite la sequía, porque en ese tiempo Dios empieza a trabajar con lo que hay en nuestro corazón. Porque ahí en la sequía, en la soledad del desierto, solamente somos nosotros y Dios.
Dios nos lleva a Querit. Porque en ese Querit Dios nos empieza a quebrantar. Porque en medio de las crisis Dios nos empieza a procesar. Mire, ahora que pasa esta situación de la pandemia, desde por ahí de noviembre, diciembre, se empezaron a escuchar noticias de lo que estaba pasando en China, de la situación de este virus, del contagio y de todo lo que estaba pasando. Pero la verdad, creo que muchos de nosotros pensamos que no nos iba a llegar, que se iba a quedar allá. Luego empezamos a escuchar que en Europa había brote fuerte, en Italia, España, y yo creo que ahí ya empezamos a levantar nuestras antenitas de alerta, decir, ah, caray, no se quedó en Asia, ya está en Europa, a lo mejor sí nos toca. Y luego resulta que empieza la noticia aquí a principios de marzo, el primer caso detectado oficialmente del virus. Y quizás muchos cristianos, porque yo recuerdo haber escuchado personas que decían, no, Dios no va a permitir que toque a la iglesia. Y yo le pregunto, ¿Dios podía haber impedido que el virus tocara a la iglesia? ¿Usted qué cree? Dios podía habernos guardado y haber dicho, ¿sabes qué? No va a tocar esta nación o no va a tocar a ningún hijo de Dios. Pero Dios ha permitido que llegue la sequía. Y en la sequía estamos todos. ¿Sabe que incluso hay familias pastorales completas que todos sus miembros han muerto a causa del COVID? Los padres, los hijos, desaparece la familia. Porque aún los cristianos hemos sido tocados por esta crisis o por esta sequía. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos está procesando, esto significa que no implica que Dios nos abandonó, sino que más bien Dios nos está preparando, Dios nos está puliendo, Dios está también tratando con la iglesia, quizás está sacudiéndonos porque quizás había parte de la iglesia que estaba adormecida, que estaba quizás ya en una indiferencia, envuelto en tantas actividades propias, pero que había dejado quizás de buscar a Dios. Estaban tan tranquilos porque todo estaba bien. Y de repente nos llega la sequía a todos. Nos llega la crisis económica porque ha pegado a todos en general. Llega la amenaza de la enfermedad, llega la enfermedad a gente cercana y hemos visto partir gente amada. Y entonces, como le digo, no es que Dios no podía habernos librado, es que Dios quiere algo con nosotros. Y necesitamos entenderlo, para que entonces nosotros dejemos que Dios hable a nuestro corazón. Señor, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué hay en mi corazón que no te agrada? Y que a través de este proceso tú quieres que yo entienda que necesito quitar eso, que necesito hacer a un lado ese pecado, ese hábito, o necesito hacer a un lado esas cosas que hay en mi corazón y que me estorban, para que tú puedas moverte con libertad, para que tú puedas glorificarte en mi vida. Señor, ¿qué me estorba para que lo hagas? Porque déjeme decirle que Dios desea glorificarse.
que Dios desea una iglesia avivada, que Dios desea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Pero quizás por eso no se está procesando, porque dice: necesito que la iglesia reaccione, necesito que entiendan, necesito que quiten lo que estorba de sus vidas, que me den a mí el lugar que me corresponde, que la iglesia entre en ese tiempo de intimidad con Dios, porque esa es la base para ver un avivamiento, para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, para una unción fresca sobre el ministerio. Tiene que haber primero un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de intimidad con Dios, un tiempo donde somos doblegados y Dios trata con nosotros. Dios quería tratar con Elías y por eso permite que tenga un tiempo en el arroyo, en la soledad. Quizás venían pensamientos a su mente de que Acab pudiera perseguirlo, pero él tuvo que enfrentarlo solamente en el arroyo con Dios. Kerit implica quebrantamiento, pero también Kerit significa obediencia por sobre las ideas o prejuicios personales. Cuando Dios le da a Elías la orden de que debe permanecer en Kerit, Dios le dice que le va a enviar comida. Él va a tener el sustento diario del alimento. Usted sabe que cuando hay una sequía, lo que va a escasear es el alimento, además del agua, claro. ¿Por qué? Porque los sembradíos necesitan agua, y al no haber agua por un tiempo largo, mire, esta sequía duró más de 3 años. Al no haber agua, no hay alimento. Y entonces Dios trata con Elías y le dice: tú no te preocupes, aunque va a haber una sequía, para ti va a haber alimento. Pero aquí lo interesante es que Dios le dice que el alimento vendrá por medio de cuervos que traerán pan y carne para que el profeta coma. Y a mí me llama mucho la atención cuando estaba leyendo el pasaje. Yo decía, las jugadas que Dios nos hace. Porque los cuervos eran animales impuros para los judíos. Cuando Dios hizo la selección y les dijo lo que era puro y lo que era impuro, los cuervos entraron en la categoría de impuros, porque se alimentan de carroña, de las vísceras de animales muertos. Por eso eran animales impuros. Eso significa que los judíos no se acercaban a ellos. Y se fija que la instrucción de Dios es que Elías va a recibir todos los días su desayuno y su cena a domicilio. Pero el detalle es que lo van a traer cuervos. ¿Qué pensaría Elías cuando Dios le dice que va a usar cuervos para traerle la comida? Quizás yo le hubiera dicho: Señor, mándame una paloma, porque las palomas sí son puras. Mándame un Uber Eats, un Rappi. Pero Dios decide usar cuervos. ¿Sabe que aquí Dios estaba quebrando los moldes de Elías? Las ideas que Elías tenía, y Dios estaba probando la obediencia del profeta.
Porque cuando Dios le dice que debe aceptar el alimento que le van a traer los cuervos, Elías podía haberse indignado y haber dicho: Señor, yo no puedo. Mejor me voy a la casa de alguien, porque yo no puedo recibir el alimento porque los cuervos son impuros. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice la Biblia que Elías obedeció. O sea, Dios le da la instrucción, pero en ningún momento nos dice aquí que Elías haya reclamado a Dios y le ha dicho: Señor, ¿cómo que un cuervo? Mándame palomas, mándame otro tipo de animales. ¿Cómo me pides que sea a través de un cuervo? Elías simplemente obedeció. Y aquí aprendemos una lección muy valiosa. Dentro de los procesos que Dios permite en nuestra vida, muchas veces no hace las cosas como nosotros pensamos que deben pasar. No responde la oración como nosotros creemos que la debe responder. Y entonces eso nos hace a nosotros entrar en un shock de decir: ¿qué pasa? Y aun cuando Dios no hace las cosas como nosotros pensamos que deben suceder, Dios nos pide que sigamos creyéndole a Él y que sigamos en obediencia. Y aquí entra mucho el que cada uno de nosotros podamos aprender a obedecer a Dios aun cuando yo no entienda lo que Él me está pidiendo. Y que yo pueda creer en su palabra y hacer su voluntad, aunque no estén pasando las cosas como yo creo que deberían pasar. Es una enseñanza de obediencia. Muchas veces, cuando estamos en la sequía, en el tiempo de adversidad, clamamos y le decimos: Señor, tú haces el milagro de sanidad. Y Dios no lo hace. Y decimos: Señor, pero si tú podías haberlo hecho, ¿qué te costaba? Si tú hubieras hecho el milagro, mira, me evitaba todo este sufrimiento, toda esta agonía, toda esta preocupación. Y a veces Dios no hace el milagro que nosotros estamos pidiendo. O no ocurre de la manera en que nosotros creemos que debería ocurrir. ¿Cuántas veces hemos estado enfermos y hemos pensado: iré a la iglesia, el predicador orará por mí, seré sano? Y ya hasta nos imaginamos regresando del altar: gloria a Dios, fui sano. Y viene el predicador y pasa al altar y ora por los enfermos, y por usted ni siquiera ora. A usted no le pone la mano, y al que no quería pasar, a ese le pone la mano. Y otro sale sano y usted no. Y dice uno: ah, caray, ¿qué pasó? Dios puede cambiar los métodos. Dios puede cambiar el orden. Dios puede pedirnos que obedezcamos aunque Él esté haciendo lo contrario de lo que nosotros pedimos. Y ahí Dios está probando si nosotros sabemos obedecer. Porque a veces le decimos: Señor, sí, yo lo hago, pero a mí explícame. Y a mí hay personas que somos más obsesivas que otras. Las personas obsesivas somos más cuadradas. Ya hicimos una película de cómo van a ocurrir las cosas. Entonces, cuando Dios empieza a intervenir y nos mueve nuestra película, entramos en ansiedad. Es así como: ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucedió así? ¿Por qué no me dio el milagro? ¿Por qué no hizo esto? Y entramos en ansiedad.
Pero déjenme decirle algo que a veces se nos olvida. Dios es Dios y Dios es soberano y Dios es sabio, y en eso yo tengo que confiar. Yo no le voy a decir a Dios cómo ser Dios. Yo no le voy a decir a Dios cómo debe hacer el proceso. Yo no le voy a decir a Dios los pasos que debe seguir, porque en realidad Él es Dios y Él es soberano. Y a veces no entiendo yo su soberanía, porque yo digo, es que lo mejor es que pase así, paso 1, paso 2, paso 3, pero Dios decide primero el 3 y luego el 5 y al final el 1. Y entonces ahí se pone a prueba nuestra lealtad. Hay quienes dicen, yo no me muevo hasta que no pase como yo quiero. Déjeme decirle que si alguien tiene esa actitud, ahí se va a quedar sentado un buen rato, porque Dios es Dios y Él es soberano. Los que perdemos somos nosotros. Y hay ocasiones, como le digo, donde pudiendo usar Dios un camino, como pasó con el pueblo de Israel, cuando Dios lo iba a llevar a Canaán, ¿sabe usted que había una ruta más cercana? Y Dios decidió llevarlos por la larga. Y dice uno, ay Señor, ¿por qué? Porque Dios quería tratar con ellos. Cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, quizás muchos esperaban que la tierra estuviera lista para habitarla, y se encontraron que estaba llena de gigantes. Dios podía haberla limpiado, sí, pero no quiso. Y el pueblo tenía que obedecer. El pueblo tenía que creerle a Dios. El pueblo tenía que mantenerse leal a Dios y decir, Señor, aunque yo no sé por qué lo estás haciendo así, aunque yo no entiendo por qué es de esta manera, aún así yo aquí estoy y voy a ser leal porque yo te amo y decido obedecerte. El pueblo tuvo que pasar por muchas cosas. Elías tuvo que hacer a un lado todas sus ideas. Tuvo que olvidarse de sus prejuicios y tenía que ver cómo llegaban los cuervos todas las mañanas y todas las tardes. No sé cómo le harían para cargar. ¿Traerían una mochilita? No sé. Pero todas las mañanas y todas las tardes llegaban los cuervos con el pan y la carne, y hasta carne que Dios le proveía. Y por último, Querit también nos da una lección de una completa dependencia de Dios. Porque si algo tuvo que aprender Elías al estar en Querit, era que el que proveía para su vida y sus necesidades era Dios. Elías no tenía recursos, estaba solo. Sabía que podía ser perseguido por el rey Acab por lo que él había hecho. Así que tenía que estar escondido. Y Elías tuvo que aprender que es Dios quien cuida de la vida de sus siervos. Y déjeme decirle, esto es algo tan hermoso que a veces se nos olvida. Cuando vemos la sequía, cuando vemos la crisis económica, empezamos a hacer cuentas y decimos, se baja el cero y no contiene. Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios de milagros. Y yo me puedo imaginar a Elías viendo cómo venían los cuervos en cierta hora para traerle el alimento, pero el cuidado y la provisión de Dios nunca faltaron para su siervo. Tengamos esa confianza, hermanos.
Aunque digan que la economía va a seguir mal por un tiempo largo, aunque todo pinte que las cosas serán complicadas, usted mantenga su confianza y recuerde que Dios es fiel para sostener a los suyos. Una completa dependencia de Dios. ¿Sabe? Si algo nos mortifica muchas veces es la economía. Porque nos mortifica la salud, pero también la economía, porque decimos, ¿y cómo me voy a atender si no tengo dinero? Si ocupo una cirugía, si ocupo un estudio particular, es carísimo. ¿De dónde lo voy a hacer? En estas sequías y en estos tiempos de querid que Dios permite, Dios quiere que aprendamos que dependemos de Él, que estamos en sus manos, que Él tiene cuidado de nosotros, y aunque parezca que las cosas nos rebasan, Dios sigue permaneciendo en el control. Qué importante es, hermanos, que tengamos esta dependencia completa del Señor. Recuerde que aunque las cosas sigan mal, nosotros estamos en las manos del Señor. Esa dependencia donde ya no es, yo creo que aquí Dios llevó a Elías al máximo, porque Elías no tenía cómo subsistir. Lo único era depender de Dios. A veces Dios permite que pasemos por sequías, donde también nuestra fe económica se ve mermada o se ve probada en la economía. Pero Dios quiere que recordemos que Él es el que nos sustenta. Él prometió tener cuidado, incluso dice que aún de las aves del campo, ¿cuánto más lo hará con nosotros? A veces decimos, no, es que yo ya pensé que consiguiendo un préstamo y no le dan el préstamo. A lo mejor me van a ayudar mis papás y no le ayudaron los papás. A lo mejor voy a poder vender el carro y no se vende el carro. Dios quiere llevarlo a que usted recuerde que su dependencia completa debe ser de Dios. Y si es necesario usará cuervos, pero la provisión de Dios nunca faltará. Hay una historia de un niño que después de haber leído esta historia acerca de Elías y los cuervos, a la siguiente mañana él se dio cuenta que no había nada para comer. Y entonces le dice a su mamá, vamos a abrir la puerta, mamá. Y la mamá le dice, cierra la puerta. No, mamá, la vamos a dejar abierta porque Dios va a mandar cuervos para traernos comida. Y entonces la mamá, pues quizás un poco confundida, le dice, bueno, vamos a dejar la puerta abierta. Y entonces el niño estaba ahí esperando, con la puerta abierta. Él pensaba que iban a venir unos cuervos para traer el alimento, como lo habían hecho con Elías. Y de repente pasa un señor y escucha que el niño estaba hablando con la mamá. Y entonces el señor se acerca y le dice, ¿y por qué tiene la puerta abierta? Y le dice el niño, es que no tenemos comida y Dios nos va a mandar comida con unos cuervos. Entonces el señor sale, va a la tienda, compra una despensa y regresa, y la puerta estaba abierta y él entra con la despensa para la comida de esa familia para muchos días. El señor ese fue el cuervo, pero finalmente Dios proveyó y recompensó la fe de ese pequeño. Si Dios permite que hoy estemos en un tiempo de sequía, no es permanente. Si puede pasar el grupo de alabanza, por favor. Es porque Dios nos está preparando, porque quiere algo mejor para nuestra vida, en lo personal, como iglesia. De esto puede surgir algo grande, si nosotros permitimos que este proceso cumpla su propósito en nuestra vida.
Dios estaba preparando a Elías porque había un propósito mayor. Dios se iba a glorificar grandemente a través de la vida de Elías para mostrar que Él era el único Dios verdadero en medio de Israel. Pero primero llevó a Elías a Querit. Y en Querit Elías fue procesado y fue preparado para el Carmelo. Porque 3 años después es cuando va nuevamente ante el rey y hacen aquel desafío en el Carmelo, donde Dios se glorifica. Pero antes de que Elías viera todo ese poder, primero tuvo que pasar por un proceso en Querit. Yo le invito, póngase de pie, vamos a orar. Y quizás, como le digo, ahorita estemos pasando en este proceso, en esta sequía. Vamos a decirle: Señor, ayúdame. Cuando mi fe decaiga, ayúdame a fortalecerla. Ayúdame a seguir creyéndote, a seguir obedeciéndote. Ayúdame a permanecer para que tu propósito se cumpla en mi vida. ¿Quiere cerrar sus ojos? Vamos a orar un momento. Vamos a decirle: Señor, ayúdame en este proceso. Ayúdame, Señor. Este tiempo de sequía que tú permites, este arroyo de Querit, donde quizás ahorita estamos, Señor, y a veces quizás no entendemos todas las cosas, pero hoy tu palabra nos muestra, Señor, que tú nos amas y que si estamos aún en medio de esta crisis, no es por falta de amor o por falta de cuidado. Es porque en tu amor tú deseas perfeccionar tu obra en nosotros. Tú deseas seguir trabajando en nuestros corazones. Tú deseas que quitemos todo aquello que estorba y que no te agrada, para que nuestra vida sea purificada, para que levantemos nuestra mirada al cielo y podamos levantar manos santas, limpias, y tú te puedas glorificar en nosotros. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe, aún en medio del quebranto, aún en medio de la aflicción y aún cuando no entendamos los procesos. Ayúdanos, Señor. Danos fortaleza, Señor. Cuando sintamos que la fuerza ya no es suficiente, cuando nuestra fe parezca que empieza a decaer, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a continuar, a perseverar, hasta el tiempo en que tú digas: sal de Querit, porque tú nos mostrarás tu gloria, porque tú nos llevarás, Señor, a otro nivel para lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos, Señor. En ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón está en ti. Aleluya, Dios. Tú siempre has sido. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Ayúdanos a aprender lo que quieres mostrarnos, Señor, en este arroyo. En medio de la sequía, Señor, podamos aprender lo que tú deseas, mi Yo no Dios. confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti, a obedecerte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, hasta ver la victoria, hasta salir de este proceso en victoria. Que
carácter sea formado en nosotros, que tu imagen sea formada en nosotros. Quita todo orgullo, toda autosuficiencia, todo aquello que estorba, Señor. Quítalo de nuestra vida, mi Dios. Pero mi corazón confiado está en ti. Aleluya, mi Dios. Tú siempre has sido Ayúdanos, fiel, ayúdanos. me has sostenido. Aleluya, Dios, porque tú nos sostendrás hasta ver la victoria. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo Ayúdanos, hago Señor, con el ayúdanos. corazón. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Daré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Él siempre tiene el control. Y como le digo, aún si Dios permite que estemos un tiempo en el arroyo de Querit, es que Él nos está procesando para llevarnos al Carmelo, donde veremos su gloria. Bien, hermanos, pues vamos ya a despedirnos. Les recordamos que mañana a las 8 tenemos nuestro tiempo de oración por el Skype. Tenemos el miércoles el culto presencial a las 8. También le invitamos. El sábado los jóvenes a las 4 de la tarde, también presencial. Y el domingo a las 10:30 y a las 12:30, también para adorar al Señor juntos. Bien, así vamos a despedirnos. Le invito a que se ponga en pie y oramos para despedirnos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido en tu casa. Gracias por cada una de las familias, Señor, que nos han acompañado. Te rogamos tu bendición para ellos, Señor, durante esta semana. Protégeles de todo peligro, guarda sus familias, tu provisión nunca falte en sus mesas. También te pedimos por las personas que aún no pueden venir y que nos ven desde casa. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.